te parece si nos ponemos de pie? Vamos a dar inicio a esta celebración. Así que vamos a ocupar estos lugares. ¿Cuántos tienen hambre y sed de su presencia? Los que tienen hambre, pasen rápidamente porque vamos a iniciar esto con todo. Amén. Vamos a levantar nuestras manos a Él con ese corazón agradecido, con ese corazón ferviente que no se conforma con lo que ha conocido de Él. Vamos a exaltarle con todo lo que tenemos. Amén. Te exaltamos, Jesús. Adelante, no tengas temor.
Bueno, abre tu Biblia en el libro de Génesis, Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Dice en el verso 15: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal de el arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces Noé salió, y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Diga conmigo: salieron del arca. Y dice la escritura en el verso 20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió, escúchame bien, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Cuando leemos este pasaje, no sé si usted nota y sabe y entiende un poquito sobre el contexto de este pasaje, donde el capítulo 6 Dios nos habla que Dios vio que toda la maldad y todo pensamiento del hombre era de continuo solamente hacer el mal. Y dice una frase que nos debe de preocupar en nuestro corazón. Dice: y le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Y Dios decidió destruir toda carne. Dice: pero Noé halló gracia delante de Dios, y porque lo halló perfecto. Y entonces Dios le encargó un trabajo de construir un arca y meter a todos los animales que él le decía que entraran en esa arca. Y después de que los animales entraron, después de que Noé construyó el arca y los animales entraron, juntamente él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. La suegra no entró, pero entraron todos ellos menos la suegra. Yo no sé por qué, pero no entró la suegra. No nos dice la suegra, no entran en el arca. Pero cuando oímos ese relato y todo lo que sucede cuando dice que Dios cerró la puerta y vino el diluvio, y toda gente que estaba ahí murió, toda carne murió. Y la Biblia menciona que pasaron aproximadamente 375 días o 370 días, por ahí así. Un año encerrado Noé en el arca juntamente con su familia. Y yo no sé si usted se imagina todo lo que sucedió dentro del arca, pero cuando yo leo este pasaje, y hace poco que mi pastor enseñó sobre este pasaje, se me vino a la mente prácticamente como la pandemia ha sido como esto que pasó con Noé, donde va a llegar un momento donde Dios nos diga: salgan, es el tiempo de salir, porque esto se va a acabar, la pandemia se va a acabar. Y entonces Dios le suelta una palabra a Noé y le dice que ellos salgan, se multipliquen, fructifiquen sobre la tierra, vayan
por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. O sea, hay una promesa. Dios le envía a Noé fuera, pero no solamente lo envía, sino la misma palabra que Dios le dio en Génesis al hombre, que se fructificaran y que se multiplicaran, así mismo en el huerto, así como se lo dio a Adán, así suelta una palabra para Noé, donde ellos empiezan a sentir y a saber que viene un tiempo de bendición. Y yo te digo una cosa, viene un tiempo de bendición sobre la tierra. Viene un tiempo de fructificación y de multiplicación, donde los lugares como estos vamos a tener que abrirlos, ensancharlos, ¿verdad? Cambiarlos y pensar en lugares más grandes, porque la fructificación y la multiplicación de la iglesia va a venir con un potente crecimiento que nadie lo va a poder soportar. No va a haber iglesia que pueda soportar el crecimiento. Pero me llama la atención, antes Noé no agarró y se puso a trabajar. No empezó a labrar la tierra. Cuando él salió del arca no dijo: wow, vamos a fructificar, vamos a multiplicarnos, vamos a trabajar, vamos a crecer. Sino lo primero que hace Noé es que levanta un altar. Y esto nos debe a nosotros hacer ver el pensamiento. ¿Por qué Dios escogió a Noé? Porque Noé sintió, escuche bien, de alguna manera él voltea y ve a su familia. Él voltea y ve a todos los animales que venían con él, ve a sus hijos, él ve a sus nueras, él ve a su esposa. Se voltea, inmediatamente no piensa, ve la tierra en una destrucción y ve la tierra llena de mortandad. Y lo primero que hace Noé es edificar un altar de agradecimiento. Y yo no sé si todos ustedes estén con nosotros, de que o estén conmigo, pensar que somos sobrevivientes de la pandemia. O sea, ya prácticamente vamos a cumplir 2 años. 2 años de lucha, donde gente ha caído muerta alrededor de nosotros, donde familias han sido destruidas, derribadas, donde gente ha abandonado la iglesia. Y nosotros, dile al que está a un lado de ti: tú y yo estamos aquí. Y sería un grave error el poder estar pensando en la multiplicación y en la fructificación antes que levantar un altar a Dios. Necesitamos levantar altares de agradecimiento. Altares de agradecimiento donde nosotros podamos saber, darle a conocer a Dios que estamos agradecidos. Dice la Biblia que Dios percibió un olor grato, y eso le hizo cambiar su corazón de la forma que pensaba anteriormente en el capítulo 6. O sea, quiere decir que los altares pueden hacer que Dios cambie su manera de pensar con respecto a destruir, a matar, como dice Ezequiel 22:30. Y busqué un hombre que se pusiese en la brecha, que hiciese vallado alrededor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice: y no lo hallé. Pero Dios se encontró a Noé y él edificó un altar al Señor. Ahora, segunda de Corintios, ¿qué es un confinamiento? Escucha bien, ¿qué es un confinamiento? Para que nos vaya quedando claro acerca de lo que estoy diciéndote. Noé estuvo confinado 1 año dentro de un arca, encerrado, mientras había destrucción alrededor de él. Dice que confinar es obligar a alguien a permanecer en un lugar o encerrarlo en él. Escucha bien, voy a repetir: confinar es obligar a alguien a permanecer en un lugar o encerrarlo en él. Y yo creo que Dios tuvo que ver y tuvo que hacer que algo sucediera en este tiempo de pandemia, donde Dios prácticamente nos encerró a todos.
permitió el encierro. Pero a veces nosotros no sabemos distinguir, oír la voz de Dios, cuál es el propósito del confinamiento, porque algunas personas ocuparon el confinamiento para poder tener más entretenimiento, y ellos se dedicaron a ver Netflix y a ver todas las películas que hubiera. Y una vez le escuché decir al pastor Roberto Evans, a mi pastor, decir esto: yo no quiero que el confinamiento se termine y que Dios me diga cuando termine: te di un tiempo para que te metieras en mi presencia, donde tu trabajo se acabó, donde todo se acabó, donde tú tenías que estar en mi presencia. Y haber aprovechado el confinamiento para leer la Biblia, para leer todo aquello que nosotros a veces no tenemos tiempo en una vida normal, y no leímos la Biblia y no oramos, no buscamos a Dios. Cuando yo le oí decir eso, inmediatamente me cayó como un balde de agua fría, diciendo: yo tengo que aprovechar todo lo que venga de esta pandemia, porque sé que aunque hay muchas cosas que el diablo utiliza y que pudo venir de muchas cosas donde a veces ni sabemos nosotros, pero detrás de todo este encierro está Dios también. Y Corintios nos habla un poquito del olor que nosotros debemos de poder dar cuando nosotros tenemos altares. Segunda de Corintios 2, 14, 17 dice, escucha bien: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Quiere decir que los altares deben de producir un olor grato de conocimiento, que cuando alguien esté cantando aquí en el altar, cuando alguien esté tocando allí en el altar, debe de haber una revelación del conocimiento de Cristo, porque cuando hay el conocimiento y nosotros sabemos y entendemos que tocar la batería, tocar un instrumento, cantar aquí al frente, tiene que producir un olor, pero un olor de su conocimiento. No es un olor solamente de adoración, sino que es un olor de su conocimiento de Él. ¿Quién es Él? Donde los músicos entiendan que no es tocar por tocar, no es cantar por cantar, sino porque sé a quién le voy a cantar. Es por eso que yo voy a vivir en una santidad que a Dios le agrade. Y Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de santificarnos en este tiempo de pandemia, donde los mismos empresarios han sido obligados a poder autorizar que sus empleados no fueran a trabajar, e inclusive y les pagaran. Como nunca antes hemos tenido la oportunidad de santificarnos, de buscarlo, de recuperar cosas que hemos perdido, que a veces el afán, que a veces los problemas del trabajo, los problemas económicos nos robaron, nos quitaron. Yo pude ver a lo largo de esta pandemia cómo el encierro, el confinamiento nos trajo bendición, cuando verdaderamente entendimos que Dios tenía un plan para meternos a buscarlo. Y le platicaba yo al pastor que en este tiempo, durante muchos años, nosotros nunca habíamos podido ni pensar en una pantalla de LEDs. Y cuando vino el confinamiento
Y empezamos a buscarlo y empezamos a tener búsquedas en las madrugadas enteras de dependencia, donde le decíamos: Señor, tenemos una dependencia de ti. Pues Dios nos concedió el poder comprar una pantalla LEDs y poder hacer muchas cosas que Dios nos mostró y nos dijo que cuando nosotros somos dependientes de Él, cuando nosotros aprendemos a buscarlo, Él puede hacer lo que nosotros no hemos podido hacer por años. Y por eso estoy agradecido, y por eso deberíamos de levantar un altar, y por eso tendríamos que venir a la iglesia más. Pero algunos abandonaron la iglesia. Y lo digo con vergüenza, porque también algunas personas de nuestra gente abandonaron la iglesia. Pero otras que tenían hambre, otras que iban a la iglesia y nos tocaban, Roy, nos tocaban y nos decían: abran por favor, abran por favor, levanten un altar de adoración en medio de la muerte. Y lo que me avergonzó a mí tremendamente es que los médicos que tienen un compromiso secular con su profesión, ellos dijeron: nosotros sí vamos a trabajar y vamos a arriesgar nuestra vida para salvar a toda esa gente que se está muriendo. Y eso hizo que me avergonzara y dijera: yo tengo necesidad de buscar a Dios y de que Él me autorice a abrir. Y levantamos un altar. Cuando Dios nos autorizó, era cuando el gobierno decía: bueno, al 30%, bueno, al 40%. Entonces sentíamos la autorización de Dios y empezábamos, y Dios respondía. Porque Dios quiere salvar gente. Ahora yo voy a hablarte el tiempo que me resta, que no sé cuánto, 28. Bueno, de aquí hasta que nos vayamos. Perdón. Vete a Apocalipsis. Digo, no, ahora le toca al Toño cerrar, así que vamos a dejarle que él cierre. Pero yo tengo tantas ganas de predicarte que me aventaría las 2 horas. Escucha, quiero que abras tu Biblia en Apocalipsis, porque hay momentos donde Dios te confina. Hay momentos donde Dios te va a llevar a un hospital, te va a parar, te va a meter en un cuarto cerrado donde tengas una pata, ¿verdad? Un pie, perdón, que te lo rompiste, y ahí estás con tu pie alzado, y te paró y te metió en un hospital y te encerraron ahí y te llevaron a tu casa y no puedes caminar. Confinamiento. Pero ¿por qué Dios confina? ¿Por qué Dios te obliga a meterte en lugares encerrados, así como a Noé? Métete en el arca y no va a salir un año entero de un barco. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Te voy a hablar de un confinamiento de un hombre que me impactó en estos días, ¿verdad? Hace unas semanas atrás compartí esto. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada ¿qué? Patmos. Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora yo voy a hablarte un poquito de la historia, porque Juan había llegado a esa isla desterrado. Lo sacaron de Éfeso y lo llevaron a una isla griega romana, porque con un motivo, donde llevaban a todos los ladrones, a todos los asesinos, los encerraban en la isla de Patmos y los dejaban prácticamente morir. Cuando esto ocurrió, Juan tenía ya cerca de 90 años o 90 y tantos años. Y recordemos que él tenía una promesa de Jesús, que él no iba a ver muerte.
Pues la historia dice que bajo el gobierno de un hombre que se llamaba Nerón, un tremendo demonio que gobernaba en él, dice, muchos cristianos acabaron decapitados por los años 54 al 68, crucificados, quemados vivos, entregados a los perros, desmembrados, comidos por los leones del circo romano. Y tras un periodo de casi 30 años bajo el dominio de Nerón, atribuló a la iglesia tremendamente, matando a muchos mártires. Afortunadamente muere. Y dice que tras un periodo de casi 30 años en los que los sucesores de aquel se dieron un respiro en la persecución a los cristianos, llegó al poder un hombre que se llamaba Domiciano, y él gobernó del 81 al 96. Pues este hombre retomó el culto imperial y siguió los mismos pasos de Nerón, haciéndose llamar Señor Dios Domiciano, y reavivó la adoración a Júpiter, a Minerva y a varios dioses. Y fue durante esta nueva era de acoso a la iglesia que Juan, el último de los 12 apóstoles que quedaba con vida, fue apresado en Éfeso y conducido a Roma para luego ser enviado a la isla de Patmos, porque ahí a él lo desterraron. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no lo pudieron matar. Porque los romanos prepararon un calderero lleno de aceite hirviendo y metieron a Juan, y después de varias horas viéndolo a él cómo se daba un chapuzón en el aceite hirviendo, se dieron cuenta que este no moría. Asombrados lo sacaron. Y Domiciano se enojó tanto que lo envió a la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesús, porque ese hombre odiaba a los cristianos. Hay ocasiones donde yo alcanzo a ver donde a veces nos confinan por situaciones que nos odian. A veces el diablo arremete contra nosotros como siervos de Dios, arremete contra las familias, y él cree que la soledad nos va a arruinar. Él cree que nos va a amargar el confinamiento. Él cree que va a destruirnos allí. Él pensó que ahí iba a morir el anciano Juan. Además era una isla donde los ponían a trabajar, a romper piedras. No solamente era una isla donde los encerraban, sino ahí había trabajos forzados. Pues en ese lugar Juan nos da una enseñanza que dice que él estaba en Patmos. Cuando yo leí esa parte de la palabra estaba en Patmos y empecé a estudiar sobre la historia, sobre el confinamiento que tuvo Juan, me di cuenta que Patmos acabó con la agenda de Juan, acabó con la iglesia de Juan. Patmos acabó con el activismo de Juan. Patmos acabó con el ministerio de Juan. ¿Cuál iglesia teníamos? Y yo dije, oye, yo parece ser que estoy en Patmos. Porque de un momento a otro todos nosotros como pastores nos quedamos sin iglesia, ¿sí o no, pastores? Nos quedamos sin iglesia, nos quedamos sin ministerio, ya no sabíamos si éramos pastores. Se acabó la agenda. Nosotros teníamos planes de hacer quién sabe cuántos eventos como iglesia. Tenía tantas salidas que yo no sé si ya tenía el calendario lleno de todo un año. Y de repente nos confinan en Patmos, que es la pandemia. Pues ese confinamiento, diga conmigo, trae como resultado a un propósito de Dios. Y vea el versículo 10. Yo estaba, la primera palabra, yo estaba en Patmos. La siguiente versículo es que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Wow.
La siguiente cosa que yo alcanzo a ver del confinamiento y que debemos entender es que Dios nos metió a muchos de nosotros, nos quitó la agenda, nos quitó el ministerio, nos quitó tantas cosas. Estoy hablando como pastor, pero seguramente estoy hablándote a ti. Dios a través de esta pandemia nos hizo que se acabaran sueños, que se acabaran visiones, que se acabaran trabajos, que se acabaran no sé cuántas cosas, para una sola cosa, que dice que Juan ahí en Patmos estaba en el Espíritu. ¿Y sabes que estar en el Espíritu no es fácil? ¿Sabes que estar en el Espíritu no es sencillo? ¿Sabes que estar en el Espíritu es porque tiene que ver algo con Dios? Dios quiere que la iglesia en este tiempo de pandemia debió de aprender a quitarse toda la carne y meterse en el Espíritu. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 5, dice esto: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. De tal manera que esta pandemia y este confinamiento nos debió de hacer gente espiritual. Nos debió haber hecho gente que levantando un altar se consuma esta carne. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y dice, me llama la atención que Juan dijo: yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. Quiere decir que el confinamiento hace que nosotros nos volvamos espirituales, o al menos es el propósito. Pero dice Romanos, dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y yo te voy a decir algo de lo que Dios me enseñó, y Dios habló a mi corazón. Te estoy abriendo mi corazón, que yo me di cuenta. Por muchos años he sido un predicador, he sido un pastor itinerante, viajaba todos los fines de semana. Y cuando me encierran en mi Patmos, me doy cuenta el gran descuido que tengo con la iglesia local. Me doy cuenta de cuánto me necesita la gente que Dios me confió. Me doy cuenta que inclusive mi propia familia la había abandonado. Me di cuenta que mi esposa estaba abandonada. Dios metió nuestra vida a la casa para que vieran los problemas, las necesidades de tu casa. Y me di cuenta que si yo me hubiera dedicado solamente a lo que Dios me mandó a hacer, en este caso a pastorear, hubiera crecido tremendamente. Porque en este tiempo de pandemia, en el primer año habíamos ganado 500 gentes. Nuestra iglesia creció 500 personas más de las que teníamos en un año. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y cuántas veces yo como pastor, estoy hablándote de mí, yo como pastor viajaba, pero estaba acostumbrado a dar mensajes que yo tenía guardados y que ciertamente eran de bendición, pero olvidaba que tenía que tener intimidad con Dios. Y yo te hago una pregunta a todos los músicos: ¿no te pasará lo mismo que a mí? Que a veces nos confiamos en la unción, nos confiamos en lo que sabemos hacer. Sabemos tocar, sabemos cantar, lo sabemos los cantos, lo hacemos,
prácticamente ya como una máquina. Y nadie detecta que somos carnales. Nadie detecta que somos enemigos de Dios. Porque los que piensan en la carne no pueden agradar a Dios. Y me di cuenta que había perdido mi intimidad con Dios. Había perdido mi comunión con Dios y había perdido el propósito de Dios para mi vida. Y a veces nosotros subimos, tocamos, cantamos, predicamos, pero vivimos en la carne. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De tal manera que Patmos es el lugar donde Dios te mata la carne. Este confinamiento debemos aprovecharlo al máximo. Y yo con lágrimas se lo he dicho a Dios: Señor, no permitas que termine. ¿Y sabes por qué? No solamente por lo productivo que me ha sido con respecto al ministerio en local, sino porque le digo a Dios: mata todas las enemistades que tengo yo en mi carne. Y Dios lo llevó a Patmos, a Juan, para darle 7 mensajes a las 7 iglesias. Ese era el propósito. Te voy a mostrar las cosas que van a suceder. Y eso me impacta, porque debemos aprovechar a Patmos, nuestro Patmos, para que nosotros sepamos las cosas que van a pasar. Porque tenemos tiempo para podernos hincar, doblar nuestras rodillas, y no salgamos apresuradamente a fructificar y a crecer, sino levantemos un altar de agradecimiento por lo que ha pasado en esta pandemia. Levantemos un altar de intimidad donde le digamos: Señor, gracias porque me permitiste quedarme aquí otro tiempo. Otro tiempo. Y el primer mensaje, y voy a darte el primer mensaje en 10 minutos que me quedan, es a la iglesia de Éfeso. Una iglesia bendecida, que se cree que la iglesia de Éfeso tenía aproximadamente entre 40,000 y 50,000 miembros. La iglesia de Éfeso había tenido un avivamiento tan tremendo que habían postrado la idolatría, habían postrado la hechicería, habían postrado la mercadería contraria al reino de Dios. Los plateros se estaban quedando en la ruina. La gran diosa Diana había caído, su deidad. Dicen y cuentan que Juan entró al gran templo, porque ahí estaba prácticamente. Dice que entró al gran templo de la gran diosa Diana, hizo una oración. El viejito salió y se cayó el templo. La iglesia de Éfeso, la iglesia de avivamiento, donde dice que Pablo hacía milagros extraordinarios. La iglesia de Éfeso, que había prácticamente impactado el mundo entero de Asia, un continente completo, había oído el mensaje de Jesús. Pues esa iglesia era confrontada, y Dios le dio un mensaje a la iglesia de Éfeso, a Juan. Y el mensaje era este: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, cuando tú lees estos versos, encuentras una iglesia modelo. Una iglesia modelo, una iglesia poderosa, una iglesia trabajadora, una iglesia sufrida, una iglesia con discernimiento, una iglesia con tantos dones. Pero los peros nunca son buenos en la Biblia. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso me impacta, porque aunque es para una iglesia, era para mí y es para ti. Porque sí o no, pastores, músicos, a veces hemos subido aquí con los dones, con los talentos, con el trabajo, con todas las cosas que Dios nos ha dado y que hemos adquirido en algún momento, pero que son dones, que son talentos. Y pensamos que eso es lo que va a apantallar a Dios. ¿Cómo tocas la guitarra? ¿Cómo requintas? A veces pensamos que Dios, wow, qué voz, qué voz. A veces pensamos que Dios para el cielo y dice: hey, hey, voy a oír al Richie. A veces pensamos que vamos a asombrar a Dios. A veces podemos decir: wow, qué predicación, qué mensaje. Pero llega Dios y te dice: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y eso me duele, ¿sabes? Porque yo fui confrontado una ocasión, en un tiempo diferente, pero de la misma situación, donde yo, en mi cuarto secreto, en mi altar secreto, tuve que ir con el Señor y yo le dije: Señor, he perdido mi enamoramiento de ti. Señor, me siento seco. ¿Alguien se ha sentido seco? Me siento seco, me siento vacío en mi cuarto, Señor. Y le dije: Señor, vuélveme a enamorar otra vez como se enamora a una mujer. Vuélveme a enamorar, Señor. Me siento seco, me siento sin tu presencia. Y le platiqué, creo que lo platiqué la otra vez que vine, pero una viejita, al otro día, después de que yo le dije eso, me llegó y me dijo: pastor, tengo un mensaje de Dios para ti. Esa viejita me persiguió para que yo me convirtiera. Bueno, ese día llegó a mi casa después de que yo hice esa oración. Y yo le dije: dígamelo, hermana. Y ella empezó a decirme, ¿verdad? ¿Has oído platicar a una viejita? Cuando te sientes con ella, músicos, siéntense a platicar con una viejita. Te va a contar, si fue al mercado, te va a contar toda la historia como una hora antes, porque fue al mercado. Y le dije: al grano, hermana, ¿qué le dijo Dios? Abre su bolsa, saca un ramo de rosas y me dice: así te dice el Espíritu Santo. Él quiere volver otra vez a enamorarte como una mujer. ¿Y sabes qué siento? Escucha bien, espérame, ahorita aplaudes. ¿Sabes qué siento de este confinamiento? Que Dios quiere otra vez enamorarnos como a una mujer, como su iglesia.
que Él quiso verte encerrado este tiempo para que nosotros pudiéramos sentir la intimidad de Jesús y volvernos otra vez a un enamoramiento que nos habían arrebatado los afanes, los planes, los proyectos, el caminar, el ministerio, el trabajo, lo que sea, lo que hagas. Y que el propósito de Dios es volvernos otra vez a enamorar. Y por eso me impacta Noé, porque él no agarra y empieza a chambearle. Empieza a agarrar a sus hijos, órale, vamos a arar la tierra y vamos a... No. Él dice, vamos a enamorarnos de Dios. Y Dios percibe un olor grato de intimidad. Ahora, voy a ver si me da chance, pastor. Voy a terminar, porque dice la escritura que el mensaje que le da a Éfeso, le dice es que yo voy a quitar, si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de tu lugar. O sea, te vas a quedar en la oscuridad. El candelero significa el Espíritu Santo. Y yo no sé si a ti te preocupa eso, pero a mí me aterra. Porque el Espíritu Santo es la persona más sensible que tú puedas conocer, y cuando detecta que nosotros estamos alejándonos de Él, la Biblia lo describe que Él nos anhela celosamente. ¿Sabes qué es celosamente? Los que somos casados, ¿alguna vez hemos sentido celos de que un tipo esté cerca de tu esposa y empiece a cortejarla? Y se siente, bueno, yo no lo he sentido, pero yo creo que va a ser terrible, ¿no? Bueno, ustedes ni esposa tienen, chavos. ¿Ustedes qué saben de eso? Ni novia. Tirititito. Pero dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Ahora te voy a dar 3 cosas que manifiestan que has perdido tu primer amor. Y ve conmigo al libro de Tesalonicenses, primera carta. Dale, córreme. Yo sé que cuando alguien toca ya se pasó. Este ha de ser fan tuyo, ¿eh? Escucha, verso 19, 5:19. No apaguéis el espíritu. No apaguéis. El contexto te da cuándo es cuando ya perdiste la presencia de Dios o lo has apagado. Número 1, dice en el verso 16: estad siempre gozosos. Cuando una persona ha perdido el gozo, puede estar trabajando, puede estar tocando, pero está serio. ¿Has visto músicos así? Tocan, pero no le sacas una sonrisa. No tiene gozo. No tiene gozo por la vida. No tiene gozo por lo que tiene, por su familia, por la eternidad. No tiene gozo de tener la palabra de Dios. Yo a veces veo a mis músicos y le digo: sonríe, amigo, sonríe. Me encanta cómo Noé salió del arca y vio todo y dijo:
vamos a a adorarle al Señor. No. Y Dios percibió, no estaba el Noé amargado. ¿Por qué me metes un año adentro? A veces nos enojamos con Dios. Sucede algo, hay músicos que se enojan con Dios. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Cuando un músico o un cristiano, el que sea, predicador, ha dejado de orar, cuando no te dan deseos de orar, o sea, me toca cantar, pero ya sé que vamos a cantar, esta es la lista que nos mandaron, ya me la sé, ¿para qué oro? Ya perdiste tu primer amor. Cuando ya no hay un anhelo por orar, por estar en su presencia, Señor, úsame, usa mis manos, usa mi voz, Señor. Que cuando estemos cantando, gente esté siendo liberada, gente esté siendo reconciliada, gente esté buscando tu presencia, produzca un hambre. Orad sin cesar. Y el verso 18 me impacta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Pero es ese tipo Noé. Levantó el altar de agradecimiento, vio a su familia, dice: wow, todos se murieron menos mi familia. Yo veo a mis nietos, veo a mis hijas, veo a mis yernos, ahí están todos, completos. Veo a todos los que trabajamos de tiempo completo, 2 años de lucha, orando por enfermos de coronavirus, todos completos, con sus hijos. Veo a la iglesia y digo: Señor, te damos gracias. Cuando tú pierdes el primer amor, y por eso el reclamo, porque esa gente sabía hacer muchas cosas, pero había perdido el gozo. Esa gente había perdido la oración de intimidad y había perdido la gratitud. 3 cosas que un enamorado de Dios siempre va a tener. ¿Tú quieres ver a alguien que está enamorado de Dios? Vele el gozo, vele la relación que tiene, y tiene levantado un altar en su casa. Y tiene gratitud. Si has perdido el gozo de Dios, si has perdido la gratitud, si has perdido la oración, quizá estás como yo, cuando yo tuve que sincerarme y decirle a Dios: vuélveme a enamorar. ¿Se vale? Sí. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que cuando tú pierdes algo, Él quiere devolvértelo. Pero te doy un consejo: si alguien va a pasar ahorita aquí, no lo hagas comúnmente. ¿Sabes que yo le preguntaba: Señor, ¿cómo recupero? He perdido el primer amor. Y me llevó a Bartimeo, el ciego. Pues la Biblia dice que ese hombre, cuando oyó que Jesús pasaba, se levantó y empezó a gritar con una desesperación que todos los que estaban cerca le decían: cállate. Y fueron con el maestro y dijeron: Señor, calla a ese hombre porque grita atrás de nosotros. Su grito era: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y no lo oyeron? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no lo oyeron, no lo oyó. Jesús seguía.
hasta que gritó con más fuerza. Y entonces Jesús lo llamó y le dice una palabra. ¿Sabes lo que hizo que Jesús se detuviera? El tono de voz. Esto tienes que aprenderlo. El tono de voz tiene mucho que ver cuando tú quieres recuperar algo, porque Él le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y Él le dice: que recupere la vista. Quiere decir que Él antes veía. Que recupere la vista. Y ahí Dios me habló y me dijo: ¿quieres recuperar tu primer amor? Grita como Bartimeo, clama como Bartimeo. ¿Hay alguien que esté agradecido? ¿Hay alguien que necesite su amor de Jesús? Si tú eres, córrele al frente y vente, vamos a decirle: Señor, enamóranos. Pero córrele, córrele, córrele y empieza a levantar tu voz. Señor, vuelve otra vez a enamorar la iglesia. Él te anhela celosamente. Él anhela tu vida celosamente. Él anhela, anhela, anhela. Vamos. Hay aquí un Bartimeo. Hay aquí un Bartimeo. Hay aquí un Bartimeo. Señor, vuélvenos a enamorar. Vamos, ahí en tu lugar, habla con Dios. Habla con Dios y ve la pandemia como una oportunidad donde tú te puedas encerrar con Él. Ve la pandemia como un momento. Ve Patmos, ve a Patmos, donde pensaban que era llevar a Juan a Patmos era destruirlo, y fue todo lo contrario, porque ahí se reveló el Señor de una manera que Juan nunca lo había visto. Fue allí donde Juan recibió la revelación más grande de su vida. Él había visto a Jesús en la transfiguración. Él había visto a Jesús en la cruz. Él había visto a Jesús en la resurrección. Pero en Patmos lo vio en toda su gloria. Ahí en Patmos lo vio con toda su gloria. Señor, vuélvenos a encender, vuélvenos a encender. Si has perdido el primer amor, es grave, es grave. No es algo que se pierda solamente. Debe ser algo que nos preocupe. Debe ser algo que nos quite el sueño. Señor, vuélvenos a encender. Vuélvenos a encender otra vez. Vuélvenos a encender. Vuelve a incendiar nuestra vida. Vuelve a incendiar nuestros corazones. Vuelve otra vez, Señor. Hacer que mi corazón empiece a sentir tu presencia, el hambre de tu presencia. Díselo, 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 díselo. Vuelve a pedir el fuego de Dios en tu corazón. Vuélveselo a pedir.
Vuélvele a pedir el ser, en tu ser interior, el hambre. Señor, vuélvenos a incendiar. No queremos otra vez activismo. No queremos otra vez agendas. Vuelve otra vez a incendiar los corazones de la iglesia como la iglesia primitiva. Hay aquí un Bartimeo que quiera recuperar el primer amor. Hay aquí un Bartimeo que pueda decirle: Señor, vuélveme otra vez a enamorar. Oh, arde otra vez. Vuelve a hacerlo otra vez con mi vida. Vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. Vuelve a incendiar mi corazón. Vuelve a incendiar mi corazón. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez a incendiarnos. La gente quiere que todo vuelva a ser igual, pero no podemos volver a regresar a la misma forma. La iglesia tiene que vivir enamorada. No puedo regresar al mismo lugar. No puedo regresar al mismo lugar. No podemos regresar al mismo lugar. Y mi ser arde por ti. ¡Ay, mi ser! No podemos regresar